Mis amados hermanos, les voy a rogar que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9, y vamos a leer ahí los versículos del 27 al 36. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu poderosa palabra. Te rogamos que tú sazones la palabra, que tú la satures, Espíritu Santo, para que sea de bien para cada uno de nosotros, que podamos comprender el propósito de la misma y que podamos sentir gozo dentro de nuestro corazón al saber que tú estás enviando esta palabra para que nosotros crezcamos en conocimiento, en gozo y también en comunión contigo. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús, suplicándote, Espíritu Santo, que te llenes, que te quedes en este lugar y que lo llenes, que lo satures con tu presencia. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hablar de las características del reino de Dios. Cuando nosotros decimos la palabra reino, siempre lo asociamos con un país o con un sistema político como los que conocemos, ¿verdad? O con como los reinos antiguos o los reinos modernos, ¿verdad? Que son reinos democráticos. Pero aquí Jesús está hablando de algo que es sumamente trascendente, porque está hablando del reino de Dios. Y aquí está hablando de un reino que nosotros ordinariamente no conocemos. Jesús le decía a la gente: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y la gente voltea a ver para todos lados, porque ignoraban que Dios se había acercado a nosotros. Dios se acercó a nosotros en su misericordia infinita, en su gracia portentosa. En el verso 27, si ustedes leyeron, dijo algo que nos podemos preguntar a qué se refería Jesús diciendo eso. Porque aquí dice: hay algunos de los que están aquí, dijo, que no gustarán, ¿qué dice su Biblia? La muerte. O sea, que no se iban a morir. ¿Antes de qué dice ahí? Que vean el reino de Dios. Y si ustedes notaron, ahí tomó él a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó. Se supone que es el monte Hermón, un monte que es alto en esa región, a donde él los llevó. Y ellos estaban atentos a lo que estaba haciendo el Señor, pero si ustedes notaron, al tiempo ya se estaban durmiendo. ¿Se recuerdan cuando él les fue y les habló y les dijo: por favor, ayúdenme a orar porque me van a venir a traer y me van a matar de una manera terrible? Por favor, ayúdenme a orar para que yo soporte. Porque cuando tenemos una prueba, ¿qué es lo que más necesitamos? Apoyo de oración para que resistamos el dolor, ¿verdad? El sufrimiento o el enfrentamiento. Y cuando él volvió,
estaban dormidos, ¿verdad? Estaban durmiendo. Y Él les dijo, ni siquiera una hora habéis podido velar, ¿verdad? No se hicieron un esfuerzo. Pues aquí estaban en una situación similar. A veces pensaron que el reino de los cielos era cuando se destruyó Jerusalén. ¿Se recuerdan que Tito dice que dejó Jerusalén molida? La dejó como un campo llano totalmente. Los romanos destruyeron totalmente Jerusalén. Y se llevaron todos los valores que tenían para Roma, por supuesto. También creyeron que el reino de los cielos era cuando el Pentecostés vino sobre nosotros, ¿verdad? Pero no era en ese momento. Aquí vamos a ver 7 características del reino de Dios que se manifestaron en esa reunión que Cristo tuvo con esos 3 discípulos. Y es bien impactante cuando nosotros nos damos cuenta de ello. Porque podríamos preguntarnos por qué se refirió Jesús que algunos lo verían en lugar de experimentarlo. Porque estos 3 discípulos de Él pudieron ver el reino de Dios. Miren, para nosotros los seres humanos es tan difícil las cosas de Dios porque son subjetivas. Y nosotros estamos acostumbrados a tocar, a ver, a olfatear, a sentir. O sea, nos dejamos llevar por nuestros sentidos. Pero las cosas de Dios son espirituales. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo, porque lo que nace es nuestro espíritu. Y va creciendo y va percibiendo con mayor exactitud que vivimos en un mundo que no es lo que nosotros creemos. Nosotros vivimos en un mundo y pensamos que eso es todo, pero no es así. Hay un mundo diferente que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Algo que nuestra mente, dice Pablo, no está capacitada para poder concebir o conceptualizar, porque trasciende nuestro racionalismo, nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Son cosas que se nos salen totalmente de control, porque es algo divino, algo que Dios ha puesto para nosotros y lo hace maravillosamente a través de su palabra. La primera característica, vaya por favor en su Biblia a Lucas 9, verso 29. Y ahí dice al principio del primer párrafo, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, ¿qué dice su Biblia? Se hizo otra. Mire, yo le ruego que le ponga atención a esto para que no se le vaya a escapar lo que estoy tratando de comunicarle. Porque si tomamos el rostro como la expresión exterior de nuestra condición interior, entonces no podemos estar prácticamente en el reino de Dios sin tener un rostro alterado. O sea, vamos a cambiar. ¿Notó algo especial usted en el versículo que leímos, en la primera parte esta que leímos? Dice que Jesús estaba ahí con ellos, pero que Jesús entonces se puso a orar. Pero que cuando oró, ¿qué sucedió? Su rostro, dice, se hizo otro, se cambió. Cuando usted está orando, usted no lo puede ver, pues por supuesto usted no ora frente a un espejo. Pero cuando usted está orando y está teniendo una verdadera comunión con Dios, no un monólogo, sino un diálogo, su rostro cambia. Ahora, ¿cambia porque usted lo cambió? No, entiéndame lo que le estoy tratando de decir. Fíjese que es tan fuerte la comunión con Dios a través de la oración que Él cambia la apariencia de nuestro rostro. Porque nosotros no nos podemos dar cuenta de que cuando usted ora, usted está entrando al lugar santísimo, al lugar al que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote si no había pecado, porque si no caía muerto. Pero cuando Cristo abrió el velo, se recuerda que el velo se rasgó de arriba para abajo. Y era un velo que de grueso tenía 5 centímetros y tenía 15 metros de alto. Y se rasgó de arriba para abajo, y cuando se abrió y toda la gente pudo ver lo que había detrás del velo, los sacerdotes se arrancaban la barba y el pelo. Porque para ellos eso era algo inaudito, que alguien pudiera tener acceso visual a un lugar que era santísimo, que solo estaba reservado para el sumo sacerdote, ni aún para los sacerdotes era accesible. Pero cuando usted ora, usted entra a ese lugar. Lo que sucede es que nunca se lo han enseñado.
Pero en el momento en que usted comienza a hablar con Dios en la intimidad de su cuarto, por eso cuando usted lee Mateo 6, donde Cristo enseña a orar el Padre Nuestro, no como una letanía, sino como un modelo de oración, Él le dice a uno, enciérrate en tu alcoba, en tu cuarto, donde sea, y habla con Dios en lo íntimo. Y Dios te va a recompensar, dice, en público. Porque Él quiere tratar de mostrarnos que cuando hablamos con Él no es en vano lo que hacemos. Lo que sucede es que la fe crece a través de que nosotros tratemos de caminar ese camino, valga la redundancia, que es la fe. No es fácil caminar ese camino, porque como les reitero, somos demasiado objetivos. Pero cuando usted camina en la fe, usted comienza a ver señales, prodigios y maravillas. Yo me asombro cada día de mi vida de ver las cosas que he visto que Dios hace. Y me ha dado el privilegio de ser parte de esas cosas maravillosas. Y yo como le pido a Dios que ustedes puedan participar de eso también. Que ustedes logren participar de esa sobrenaturalidad que Dios tiene para nosotros. Porque le voy a decir algo que le dije a una persona que estaba sufriendo mucho, que tenía un problema irresoluble y que Dios se lo resolvió. Era imposible resolverlo, se los digo ante el rostro de Dios, era imposible resolverlo. Y yo le aseguré a ella que Dios tiene poder para resolverlo. Pero le dije algo más, le dije, cuando Dios lo resuelva, lo más probable es que usted vuelva a su vida anterior y se olvide del favor que Dios le hizo y ya lo comience a ver con menosprecio como hacemos todos. Y se nos olvida que Él es el que nos da la vida diariamente. ¿Cómo va a hacerme? Si Él me hace ese milagro. Le dije yo. Siempre decimos así, yo ¿cómo lo voy a dejar? ¿Se recuerdan los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos cuando Judas lo besó y dijo, este es Jesús? Dice que uno de ellos huyó hasta desnudo, hermano. ¿Y qué le había dicho Pedro? Pedro y los demás discípulos le dijeron, hasta la muerte iremos por ti. Pero cuando vieron la guadaña silbando en el aire, se desaparecieron. Porque así somos los seres humanos, somos ingratos, no tenemos gratitud con Dios. Pero Dios hace los milagros que le pedimos, hermano. Pero es tan importante que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está narrando aquí la palabra de Dios a través de Lucas. Y sabe una cosa curiosa, que Lucas no vivió esas cosas del Evangelio que él cuenta. Lucas está narrando lo que la Virgen María le contó a él. Porque María, la madre de Jesús, le contó todo el Evangelio a él. Y los apóstoles también. O sea, alguien que no vio está escribiendo con mucha fe de lo que sucedió, de lo que aconteció. Es formidable cuando uno descubre en el Evangelio esas cosas tan trascendentes para la vida de todas las personas. Porque los que estamos en el reino de Dios hemos pasado de las tinieblas a la luz. Por supuesto, uno no lo logra ubicar, porque uno dice, luz es esto, oscuridad es donde no hay luz. Pero es una analogía de lo que es nuestro estado espiritual. Cuando no tenemos la luz del Evangelio, nosotros estamos en pura oscuridad, sea quien sea. En cualquier estrato o nivel social está en oscuridad si no tiene la luz del Evangelio. Y no le estoy hablando de religión porque le reitero, ninguna religión salva. Pero el conocimiento del Evangelio, que es una palabra griega que quiere decir buenas nuevas de Dios, ese conocimiento hace que nosotros cambiemos. Usted se va a asombrar si deja entrar el Evangelio en su corazón, cómo usted va a cambiar. Cómo va a cambiar su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar y de sentir. Porque es una fuerza sobrenatural que avasalla nuestro espíritu, nuestro corazón, para que obremos conforme a lo que Dios anhela. Ahora, ¿será que Dios es un egoísta que nos quiere obligar a que hagamos lo que Él quiere? No. Él está tratando de que nosotros transformemos nuestra manera de ser para tener una mejor vida de la que conocemos. Porque Él quisiera que a lo bueno le llamáramos nosotros bueno y a lo malo le llamáramos malo, ¿verdad? Porque actualmente no es así, estamos mal. Pero entonces cuando usted entra a la luz y deja entrar a Jesús en su corazón, sucede lo que el Señor dice.
Si usted pudiera ir en su Biblia, por favor, a San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Dice, hablando Jesús, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, ¿dónde dice? En el reino de los cielos. Y usted va a encontrar una cantidad de cristianos que dicen, no, así dice ahí, pero yo, como yo pienso, así tiene que ser. Como yo creo y como yo pienso que tiene que ser. Y fíjense que ahí estamos siendo nosotros arrogantes con Dios. Porque si Él dice que nos volvamos como niños, ¿cómo son los niños? Sin malicia. Sin malicia, escuchan, hacen lo que se les dice, no están discutiendo, ¿sí? O sea, los niños son un ejemplo precioso que Dios quiere que tengamos, porque los adultos no somos como niños, somos maliciosos, todo lo andamos analizando. Yo le he dicho a usted que cuando nos dicen algo, la mente como que es máquina, se arranca, ¿verdad? Dice, ¿por qué me lo diría? Por tal y tal cosa, porque va por allá. Y uno dice, ay, vaya que yo no soy tonta, yo fui pura lavanda, adelante. Hasta se vanagloria de esa manera obtusa de pensar. Y lo único que hace el ser humano con eso que es amargarse, porque no disfrutamos de la vida. No somos felices. Vivimos como esperando un día en el que vamos a ser felices. Y cada día que Dios nos da es para eso. Amén. Para que lo disfrutemos, para que seamos verdaderamente felices. Yo le escribí una notita que dice, el brillo y el resplandor de Cristo. Esto prefiguraba la gloria que le pertenecería durante su reinado venidero. Mientras Él estaba aquí en la tierra, su gloria estuvo velada en su cuerpo de carne. Este honor se le dio entre tanto que oraba. Y en verdad la oración es algo que nos transfigura y nos transforma, pues por ella obtenemos la sabiduría, la gracia y el gozo que hacen que resplandezca el rostro. Si usted me acompaña, 2 de Corintios 3, verso 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Le voy a leer esta misma porción en una paráfrasis que dice, por lo tanto, los cristianos no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Mire qué formidable esto, porque es algo que deberíamos nosotros comprender. Que Jesús hizo esto en función de que sus mismos discípulos descubrieran que esto era algo sobrenatural. ¿Y sabe qué pasa? Que en las cartas de Pedro, por ejemplo, muchos años después de esto, que aconteció esto, Pedro comienza a narrar en su carta y dice, lo que nosotros vimos es algo maravilloso, porque no es algo que nos contaron o algo que nos compartieron, sino nosotros vimos el reino de Dios. Es que mire, piense por un momento, perdón que me ponga yo como un ejemplo, pero ¿qué pasaría si ahorita yo me comienzo a convertir en una luz más blanca que esa del neón? Usted se asombraría, ¿qué pasó con Miguelito? ¿Verdad? Porque comienzas a volverme luz y mi ropa se comienza a volver luz también. Fíjese que estamos en el futuro de esa época, cuando hay cosas que ya a la gente ni la conmueven, ni la molesta. Pero en esa época que no había luz, la única luz que conocían en la noche era la de las candelas o la de las antorchas. Ver que Jesús está en el monte y Él comienza a sacar luz del rostro y a sacar luz de su ropa y los ilumina y los envuelve a ellos esa luz. Imagínense qué pudieron haber pensado ellos, casi que se desmayan, pues. Era algo que era totalmente sobrenatural. Que ese Jesús, de ese carpintero sencillo y simple, ese hombre común y corriente como lo veían ellos, con una ropa de la más ordinaria que ustedes se puedan imaginar, con un calzado de lo más ordinario que ustedes se puedan imaginar, estaba refulgiendo de luz. O sea, es algo que cuando usted ya lo comienza a analizar, dice, de veras los apóstoles se han de ver asustados de ver algo que no era normal. Aún en esta época, como les digo, si alguien se convirtiera en luz aquí, nosotros nos asustaríamos.
Porque no es normal que un ser humano se vuelva un foco, pues, se vuelva un reflector. Pero espiritualmente sí somos así, fíjense. Es lo que acabamos de leer. Lo que sucede es que nosotros no podemos ver eso. Mire, le voy a explicar algo. Existe una fotografía moderna y científica, moderna entre comillas, es decir, lo pasado, tipo 1940. Descubrieron un aparato como el de los rayos X, pero no son rayos X, y se llama fotografía Kirlian. Y el autor de este invento le tomó fotos a, por ejemplo, a hojas de árbol. Y se asombró de ver que alrededor de la hoja del árbol había luz. Entonces se tomó foto de su mano y alrededor de toda su mano había luz. En las culturas orientales donde se practica una serie de magias, la gente adquiere el poder de ver, ellos le llaman muchas veces el tercer ojo, con el cual pueden ver la energía que fluye de nosotros, la luz que fluye de nosotros, y ellos le llaman aura, a ese halo que sale de nosotros. Si usted se recuerda a los santos que dibujaban o hacían la escultura, le ponían una ruedita brillante en la cabeza, porque era su aureola, prácticamente. Entonces, nosotros generamos ese campo de fuerza, esa luz, porque aunque usted no me lo crea, nosotros funcionamos con electricidad. Nuestro cerebro, nuestro corazón necesita energía eléctrica. Hicieron una película que se llamaba Matrix, donde comparan a un ser humano con una batería, pues, porque generamos energía. Pero fíjese que todos ellos quieren asociar eso con lo que estamos hablando. Pero de lo que yo le estoy hablando es algo mucho más trascendente, porque es la luz espiritual que fluye en el interior suyo. Es bien difícil, mire, que los cristianos realmente se interesen en esas cosas, porque lo ven con tal indiferencia como que no tuviera importancia, pero se olvidan de algo. El ser humano vive atento a lo que es su cuerpo. Nos vestimos, nos calzamos, nos peinamos, las señoras hasta se estiran el pellejo y hasta el botox inventaron y todo lo demás, porque nos interesa mucho el cuerpo. Y fíjese que el cuerpo es lo menos interesante de nosotros. ¿Qué pasa con el cuerpo mío, por ejemplo? Me voy a morir, se va a engusanar y se va a hacer polvo. ¿Es importante una cosa desechable? No, porque es perecedera. Pero ¿qué es lo más importante mío? Mi espíritu. Y Él quiere que mi espíritu nazca y que mi espíritu refulja de luz y que tenga esa energía y ese poder para bendecir a las demás personas. Porque en el mundo la gente quiere poder, ¿para qué? Poder para dominar a otras personas y tenerlas como que son corderos y llevarlas a donde les da la gana y manipularlas por el poder. Miren, los políticos quieren salir de ahí, no, pues será por el dinero solamente, no, es por el poder. A la gente le fascina que cuando entren le hagan una caravana, don fulano, doña mengana. Pero ese es el poder humano. En cambio el poder de Dios es diferente, porque es un poder espiritual. El poder espiritual no es para dominar a los demás, sino es para dominarme yo mismo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Puede usted cambiar sus hábitos? No. Con la ayuda de Dios sí puede. Pero usted como ser humano quiere cambiar. Por ejemplo, si usted es de mal carácter, si usted es bravo, pongámoslo como decimos aquí en Guatemala, ¿será que usted va a decir, se va a echar una... Ahora ya no soy bravo, ya me desconecté el switch. Y aunque me pinche con una aguja, me peguen con un marimbazo en la cabeza y todo, yo no me voy a enojar porque ya me clic. No tenemos ese dispositivo en nosotros. ¿Quién es el único que nos puede cambiar? Dios. ¿Y cómo lo hace? Haciendo crecer nuestro espíritu en nosotros, para que al ser espirituales dobleguemos nuestra alma y nuestro cuerpo. Usted va a ver personas que le invitan a una fiesta y dice, no voy. ¿Pero por qué no quiere decir? Es que no tengo que ponerme. Y el closet ya no le cabe los vestidos y la ropa. Y ahí tenés el montón de ropa. Es que esa ya me la puse y de repente ya me la conocen. O no son así algunas. Ustedes no, gracias a Dios.
Otras, ¿verdad? Son así. Ustedes no. Ustedes se ponen el mismo tacuche en todo el tiempo. Pero ¿me entiende lo que le quiero decir? La importancia hacia lo material y superfluo en nuestra mente es muy poderoso. Pero lo más importante es nuestro espíritu. De eso se trata de lo que estamos hablando. De hacer crecer nuestro espíritu. Porque estamos en el reino de Dios. También si vuelve conmigo al verso 29 de Lucas 9, dice que los vestidos de Jesús resplandecieron. Porque el vestido es emblemático de la justicia que tenemos que tener ante Dios. Mire, la Biblia dice que si yo me quiero justificar ante Dios por algo malo que hice, es como que fueran trapos de inmundicia, dice, mi justificación ante Dios. Pero si yo dejo entrar a Cristo en mi corazón, Él me justifica de todo lo que hice, de lo que hago y de lo que voy a hacer. Porque no es una justificación basada en mis hechos, sino en que creí que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él tomó mis cargas y las llevó en la cruz del Calvario por mí. En ese momento yo soy justificado ante Dios. Si usted va a Romanos capítulo 5, dice en el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pregúntese usted, no me diga a mí nada, pregúntese en su corazón, ¿tendré paz con Dios? Porque cuando se comienza a recordar una de las cosas malas que ha hecho, dice, uy, no estoy bien. Por eso es tan importante reconocer que Cristo es necesario en nuestra vida para que nos justifique ante Dios. Apocalipsis 19:8 dice, mire cómo dice, hablando de la iglesia cuando esté con el Señor en las bodas del Cordero, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, y ¿qué dice su Biblia? Resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, tenemos que considerar que Dios siempre vio a Jesucristo, aunque no andaba con lino fino y resplandeciente, siempre lo vio como alguien espectacularmente limpio. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia como testimonio de los que le conocieron, que siendo hombre no pecó nunca. Y fue tentado, dice, en todo. Cuando dice en todo, es un absoluto, o sea, todo. Fue tentado en todo, pero sin, dice, pecado. Porque no cayó en pecado el Señor. Es formidable, porque si no, no nos podría justificar Él a nosotros. Si hubiera pecado, no tendría el poder para justificarnos. Entonces, cuando Dios ve a Jesucristo, siempre lo ve como algo puro, limpio, maravilloso. Levante la mano aquí el que no es pecador. Aquí todos somos pecadores, arrepentidos y limpiados y lavados con la sangre de Cristo. Pero si Cristo estuviera aquí, Él se hubiera levantado la mano, porque Él no tiene que ver con el pecado. Eso es lo maravilloso de nuestro Salvador, que siendo hombre no pecó. Miren, nosotros a veces no pecamos objetivamente, pero ¿pecamos con el corazón, sí o no? Sí, pecamos con nuestra mente. Mente cochambrosa, ¿verdad? Nos hace pecar. Simplemente cuando usted está viendo una película y sale un malo haciendo un montón de maldades y de repente aparece el protagonista y agarra al malo y lo comienza a pescocear y uno dice, matarlo, dice, quisiera uno quitarse la cólera ahí. Eso es también pecado, porque estamos deseando algo que es malo, ¿verdad? Entonces, vea conmigo en su Biblia, Marcos 9, versículo 3. Esto es lo que dicen en el Evangelio de San Marcos. Dice, y sus vestidos se volvieron, hablando de Jesús, resplandecientes, muy blancos. ¿Como qué? Como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahora vaya conmigo a Mateo 3:17. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, dice,
siempre estaba complacido con él, porque aunque la ropa no estuviera brillando de blanca, porque el Señor caminaba mucho, se calcula que caminaba 60 kilómetros diarios, entonces su ropa estaba empolvada, ¿verdad? No estaba resplandeciente ni blanca, pero el Señor Dios Todopoderoso lo miraba así porque la pureza que había en su interior era sumamente maravillosa. ¿Quién es testigo de eso? Como le decía yo, Pedro. Vaya conmigo, si es tan amable, a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Y está escrito ahí, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice, su majestad. Pero el Señor, cuando regrese, va a regresar de una manera diferente. Mire, la gente tiene la imagen de un Cristo pusilánime, todo doblado en una cruz, todo muerto. Incluso lo que más se celebra es la muerte de Él el viernes, pero nosotros sabemos que ese Cristo realmente el día domingo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y es todopoderoso porque es Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese Cristo precioso va a regresar nuevamente a la tierra. Si usted va a Hebreos en el capítulo 9, dice en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero es tan difícil, porque nosotros con el tráfago diario se nos olvida que tenemos que estar cada día esperando al Señor. Por eso es importante recordarlo. Le voy a leer una pequeña nota que le escribí en relación con esto, del esplendor, el esplendor y la majestad de su ropa. Dice: en la transfiguración tenemos en miniatura el futuro reino de Dios. Vemos al Señor revestido de gloria y no de humillación. Vemos a Moisés en estado glorificado, representando a los regenerados que han pasado por la muerte al reino. Vemos a Elías cubierto de gracia, representando a los redimidos en el rapto, entrando al reino. Y los 3 discípulos representando a Israel en la carne durante el milenio. O sea, todo tenía un objetivo en lo que nosotros vemos deprisa. Y hay algo que es bien interesante. Aquí usa el Señor en la Biblia una palabra que es transfiguración, pero también usa otra palabra parecida, que es transformación. Le voy a explicar rápidamente. Transfiguración es un cambio que surge del interior hacia el exterior. Esa es la transfiguración, un cambio de lo de adentro hacia afuera. La transformación sucede de lo que viene de afuera para adentro. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y Dios quiere que comprendamos eso porque es parte de nuestro ministerio en la tierra. Ser cambiados, ser transformados. Ahora, la tercera característica que vemos es la comunión celestial. Porque dice en el versículo 30, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí vemos esa comunión que tuvieron ellos con el Señor. Porque ¿qué representa a Moisés? La ley. Porque la ley de Dios fue dada en los 10 mandamientos al pueblo por Moisés, ¿verdad? ¿Y qué representa Elías? El rapto. Porque él fue llevado en cuerpo, alma y espíritu. No vio muerte. El Señor lo llevó en un carro de fuego, ¿verdad? Y ya no lo volvieron a ver nunca más. Aquí aparece nuevamente con el Señor y están hablando. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero aquí es bien importante que dice que espiritualmente nosotros ya hemos sido resucitados de entre los muertos. Porque el Señor murió y resucitó.
Y eso es lo que va a acontecer con cada uno de nosotros si tenemos a Cristo en nuestro corazón. En Colosenses 2, versículo 13, dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, dice, todos los pecados. Uno no puede ver así, fíjense, porque uno cree que está vivo porque tiene signos vitales. Pero aquí está hablando de una vida trascendente, no la simple vida física, sino algo que es espiritual, algo que es formidable. Mire conmigo ahora ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde dice su Biblia? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y si Cristo está sentado en los lugares celestiales, nosotros espiritualmente como su cuerpo también estamos ahí sentados con Él. Mire, esto cuesta un poco digerirlo, pero yo le pido a Dios que se lo revele para que ustedes lo puedan aceptar, asimilar y disfrutar, porque es algo maravilloso. Porque en Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero nosotros no sentimos que Dios nos haya trasladado, porque estamos en el mismo país, en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en la misma casa, en el mismo cuerpo. Pero espiritualmente ya no es así. Amén. Sufrimos un cambio, una transformación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es algo precioso que el Señor nos enseña. Ahora, a la venida de Cristo, aquella gloria que fue revelada en el monte, lo tendremos nosotros también. Si usted va conmigo a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14, dice ahí la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, dice, en Él. Y esta es figura de lo que estamos viendo con Moisés y Elías. Cómo murieron, entre comillas, y están aquí ahora hablando con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice que los que creemos en Él, cuando el Señor venga en el rapto, lo vamos a recibir a Él en el aire. Me voy a permitir leerle Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 15 al 17. Y dice ahí la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Mire qué promesa más maravillosa del reino de Dios, porque el reino de Dios es el reino de su gloria salvadora. La cuarta característica que vemos aquí es que había en ese lugar era un interés particular en la muerte de Cristo, porque en el versículo 31 que leímos dice que estaban hablando Moisés y Elías con él de su partida, o sea, de su muerte. O sea que otra característica especial del reino de Dios es que la muerte de Cristo es para nosotros el centro de toda nuestra fe. Porque en 1 Corintios 15 explica Pablo que si Cristo no hubiese muerto y hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana. No valdría la pena que estuviéramos aquí reunidos, ¿verdad? Pero como esa fe es poderosa y nos llena a nosotros de esperanza, por ejemplo, si se nos muere un ser querido, nos va a doler la separación, la despedida. Eso nos va a doler. Pero si realmente hemos creído en Dios y en su palabra y en lo que estamos hablando, tenemos la certeza en nuestro corazón, lleno de esperanza, de que solo se adelantó al lugar a donde nosotros vamos a ir también. Amén. Mire qué maravilloso es eso. Entonces la muerte, como dice Pablo en 1 Corintios 15, pierde totalmente el poder que tiene. Porque antes era absoluto, ahora es parcial. La muerte es un poder parcial, porque nuestros seres amados que partieron antes que nosotros nos están esperando.
y nosotros vamos a ir ahí también, gloria a Dios. Entonces fíjese que usted comienza a sentir que la muerte no es que no le tenga miedo, sino que la muerte ya no tiene la misma profundidad que tenía antes para su vida. La muerte tiene otro matiz para nosotros. Ya no es algo terminal, sino una puerta que nos libera para estar en la presencia de nuestro amado Dios. Es importante que recordemos la muerte de Cristo porque es una muerte expiatoria para nosotros. A Él prácticamente se le imputaron todos nuestros pecados y nuestros errores y nuestras faltas. Y esa cruz del Señor es algo maravilloso y debe ser el centro de nuestra fe y de nuestro corazón, porque Él fue el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, para quitar los pecados de este mundo. La cruz es la clave de la gloria, es el fundamento del reinado de la gracia. La quinta característica que vemos aquí es una nube de gloria. Dice en el versículo 34, vino una nube que los cubrió, y esa nube la llama Pedro la excelente gloria. Si usted va conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, ahí dice el apóstol, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era el símbolo envolvente de la presencia de Dios en la que nosotros vivimos por medio de haber creído en Jesucristo. Porque le quiero explicar algo. Fíjese que aquí usted y yo no podemos ver el aire, pero sí lo estamos respirando, ¿verdad? No lo podemos ver ni tocar. Perdone que le haga esa analogía que parece tan infantil, pero es para que me entienda algo. Porque aquí nos está envolviendo también la nube de la que estamos hablando, porque es el Espíritu Santo envolviéndonos y arropándonos, pero como no lo podemos ver, ni lo podemos sentir por la dureza de nuestro corazón, porque como no somos espirituales, por eso no podemos percibir esas cosas espirituales. Si nos cuesta comprenderlas cuando las estamos estudiando, más nos va a costar creerlas porque no las podemos palpar. Pero eso no implica que el Señor no nos esté cubriendo aquí con su amor. Es algo precioso. Muy lindo. Bendito sea su nombre. El Señor quiere por eso que permanezcamos en Él. En 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, dice, avergonzados. Al entrar entonces Pedro, Santiago y Juan en esa nube, entraron en esa paz y en esa unción que había en ese lugar sobrenatural que era la presencia de Dios, como la nube Shekinah o Shekinah, algo maravilloso que estaba haciendo el Señor envolviéndolos en su gloria. Por eso Pedro, Santiago y Juan disfrutaron del reino de Dios sin quererlo y sin saberlo, pero nosotros lo estamos disfrutando también, porque aquí está ese mismo reino y ese mismo amor, porque el Señor dijo que como Dios lo había glorificado a Él, a usted y a mí también nos está glorificando. Yo quiero que me haga un favor, acompáñeme, si es tan bondadoso, a la carta a los Romanos. Le quiero mostrar rapidito algo. Romanos capítulo 8, vamos a leer primero el verso 17. Dice, hablando de nosotros, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice su Biblia? Glorificados. Mire, ahora vaya conmigo al verso 30, si es tan amable, y está hablando de nosotros nuevamente, y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó. Ahora, ¿se siente usted glorificado? No, por supuesto que no, pero se debería sentir glorificado, porque no es cuestión suya, es algo que por fe Dios se lo está entregando y se lo está dando a usted. Pero como le reitero, como las cosas espirituales no tienen objetividad táctil, o que lo sintamos el olor, o que lo podamos masticar, por eso es que no le ponemos mayor atención. Pero créame que eso es lo que hace la oración. Cuando oran por usted y la ungen
o lo ungen y le ponen las manos, usted no se puede dar cuenta que en ese momento esa nube lo está envolviendo y lo está bendiciendo. Y cuando pasan los minutos, usted comienza a sentir una cosa deliciosa, una paz y una tranquilidad interior maravillosa. Porque fíjese que incluso la gente que viene a la fuerza aquí a la iglesia, aquí están como desesperados. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón no tienen paz. Lo que están diciendo es, ay, que se termine luego, Señor, que se acabe, Señor. Porque le vuelvo a reiterar, es porque su crecimiento espiritual es nulo. Pero deberían de hacer un esfuerzo ustedes, porque en su oración le digan a Dios, Señor, ayúdame a ser espiritual para poder percibir esas cosas que son un deleite para mi vida y que me las desperdicio porque no siento nada. Soy inmune a esas cosas. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos vuelva espirituales para que nos podamos deleitar en las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso vamos a hacer en el cielo todo el tiempo. Imagínense si usted se aburre aquí por 45 o 50 minutos de predicación, ¿qué va a hacer 24 horas en el cielo? Ay, Señor, mándame al infierno un cachito. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. Entonces, cuando venga aquí, no se lo digo por mí, porque usted no me viene a oír a mí. Aquí venimos a oír la voz de Dios en su palabra. Amén. Y a tratar de digerirla, ¿verdad? A tratar de aprender de las cosas de Dios, porque nadie sabemos totalmente todo. A mí Dios me ha bendecido con que tenga en la mente un montón de llamadas, y en una oportunidad estuve predicando sin la Biblia y el Señor me daba las llamadas y me daba las llamadas. Yo estaba bien asustado y la gente me miraba porque ¿saben qué sucedió? Que atrás de mí había una pantalla así como esta, yo no me había dado cuenta. Fue en los Estados Unidos y cada llamada que yo citaba, la proyectaban atrás. ¿Qué tal si me equivoco? Pero para honra y la gloria sea para Dios. Pero cuando bajé de ahí, es una hermana llamó y dice, mira cómo no viniste temprano, te presento a aquel hermanito, mira que se sabe la Biblia de memoria. Entonces le dije, oh, perdón, eso es incorrecto, no me sé la Biblia de memoria. Ay, pero si todas las llamadas que digo, sí, pero eso fue el Espíritu Santo. Yo tengo re mala memoria. Es que es esta sobrenaturalidad que les digo que no se puede comprender. Porque yo podría decir, oh, yo tengo una memoria de elefante. Mentira. Tengo re mala memoria. Y ahora que estoy viejo todo se me olvida. Pero les voy a decir algo. Cuando es Dios el que está ministrando la mente, suceden esas cosas sobrenaturales. Mire, cuando uno se para a hablar aquí, uno tiene que orar primero. En la madrugada yo oro y digo, Señor, lléname de gracia, para que lo que esté hablando alcance el corazón de los hermanos y que no me miren a mí, que no les caiga yo mal, sino que yo sea agradable para ellos, para que ellos puedan recibir la bendición de tu palabra, para que no caigan en saco roto, sino que sea algo beneficioso para cada uno. O sea, yo no me paro simplemente a hablar aquí 45 minutos, no, yo oro en la mañana, cada mañana de cada día oro para que Dios me llene de gracia, de unción, de denuedo, de sabiduría de Dios, para poderles enseñar lo que les enseño. Porque no es fácil estar aquí. ¿Saben por qué? Porque no estamos hablando cosas del mundo. Si yo le dijera a una hermanita, ven aquí, díganos cómo se hace ese gran pavo del Día de Acción de Gracias. Ay, cómo no, hermano, mire, se le echa esto, se le hace el otro, y lo diría técnicamente. Pero cuando nos piden explicar cosas que no se pueden ver y no se pueden tocar, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, ¿verdad? Para poder dilucidar todas estas cosas maravillosas. Ahora, la sexta característica es una voz dando honra a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos escucharon la voz desde la nube que les decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquella voz suave y apacible llegó no solo a los oídos, sino al corazón de los discípulos que estaban viendo y escuchando lo que pasaba con Cristo. Porque esta es otra característica bien definida del reino. Porque esta voz del cielo sigue hablando en la tierra a todos los que por la gracia han llegado a estar bajo el bendito gobierno de nuestro Señor y Rey.
y fue oída por primera vez cuando Jesús se acercó y fue bautizado, se recuerda, por Juan el Bautista, que Juan el Bautista no lo quería bautizar, y Jesús le dijo, hazlo, le dijo, porque así conviene que se haga, ¿verdad? Y entonces Juan, cuando lo vio, dijo, él es el Cordero de... Juan era su primo, pero no lo conocía, fíjense. Pero cuando lo vio, el Espíritu Santo le dio una revelación a Juan y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto, fíjense. Y entonces él llegó con Jesucristo y lo bautizó, aunque no quería hacerlo. Dijo, tú me debes bautizar a mí, le dijo Juan el Bautista. Pero él bautizó a nuestro Señor y lo sumergió en el agua. La palabra bautismo quiere decir inmersión. Entonces lo metió debajo del agua y cuando salió escucharon esa voz de Dios hablando de él. Y nosotros seguimos escuchando esa voz a través de su palabra, porque ahí nos sigue hablando el Señor con tanto amor. Si vemos en Mateo 3, verso 17, que ya lo habíamos leído, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, aquí hay algo bien importante, ya vamos a concluir ahora el mensaje. Dice que Jesús jamás buscó la gloria y el aplauso de los hombres. Jesús buscó satisfacer a su Padre, a Dios. Esa era la remuneración que él esperaba, agradar a Dios con su vida. Ahora, los hombres que buscamos, mírenlo conmigo porque la Biblia no lo va a decir, si se lo digo yo va a decir, este Miguelito no nos quiere, pero no es eso. Miren lo que dice la palabra, Juan 5:44. Juan 5:44, búsquelo ahí en su Biblia, le va a dar un tiempito para que lo busque, es la última llamada. Mire qué reconvención la que hace aquí Jesucristo. Dice, ¿cómo podéis, Juan 5:44, cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos, dice, de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios, del Dios único? O sea, ya se fijaron, ¿nos gusta el aplauso de la gente? Sí. En el estudio de damas yo les dije, miren, sinceramente cuando ustedes se emperifollan, se arreglan y todo, ¿para quién lo hacen? Unas dijeron para mí, otras dijeron para mi esposo, pero no es cierto. Todas lo hacen para la gente. Para la gente. Cuando usted haga algo en su corazón, hágalo para Dios. Porque el que ve en secreto lo va a recompensar en público. No anhele las cosas y los aplausos del mundo. Anhele que Dios esté satisfecho de la vida que usted tiene. Eso es algo maravilloso. Y la séptima y última característica es una experiencia gozosa, porque se fijó que Pedro le dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí, le dijo. Pero Pedro estaba tan emocionado que le dijo, te voy a hacer 3 casitas, le dijo Pedro. Una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Y no sabía que estaba hablando tonteras. Mire, los seres glorificados de Dios, no digamos el mismo Dios, no pueden estar en la tierra que no los puede glorificar a ellos. Por lo tanto, no podían estar aquí en la tierra. No necesitaban que un techo los cubriera porque ellos son extraterrestres. Están fuera de lo que es la humanidad. A nosotros nos da frío, si nos mojamos nos cae mal o nos enfermamos, pero estos seres están por encima de todas esas circunstancias ambientales. Por eso es que Pedro no sabía qué era lo que... Pedro estaba tan gozoso, tan alegre, y él no sabía ni por qué estaba tan alegre que se puso a hablar tonteras, algo que estaba fuera de contexto totalmente, porque quería agradar a personas de los cielos con cosas de la tierra, y no se puede. A Dios lo agradamos con nuestro espíritu, hermanos. Es bien importante que nosotros comprendamos que el reino de los cielos está en nosotros. Si usted ya le dio en su corazón a Jesús, usted tiene el reino de los cielos en usted. Maravilloso sea Dios. Concluyo con esto. En la Edad Media, cuando los europeos a través de sus cruzadas lograron dominar Jerusalén, y Balduino, uno del primer rey que hubo ahí, se entronizó como rey de Jerusalén. Él decía que él era el rey de los cielos.
porque era el reino de los cielos, Jerusalén, pero estaba totalmente equivocado. Porque el reino de los cielos, dice en Romanos 14, 17, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que van necesitando. Cierre sus ojos, por favor. Es bueno para nosotros estar en compañía del Espíritu Santo esta mañana y en la compañía de todos ustedes. Es bueno escuchar la voz de Dios a través de su palabra y estar rodeados de esa gloria divina de Él, aunque no la podamos ver ni palpar. Somos bienaventurados porque de nosotros es ese reino maravilloso de Dios. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si tú nunca has nacido de nuevo, si nunca le has abierto tu corazón a Cristo, ahí donde estás sentado o sentada, dile con fe: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis errores y mis pecados. Y yo reconozco que te necesito. Yo te abro mi corazón esta mañana y te recibo en él como un huésped permanente en mi vida, como mi Salvador personal, como mi único Dios, como mi mejor amigo, como el reino tuyo en mi vida. Lléname, Señor, y no te apartes de mi vida, te lo ruego, porque te necesito tanto para seguir viviendo. Y ayúdame a que entienda espiritualmente los propósitos que tú tienes en tu palabra para revelarnos todos tus secretos. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirlo en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por cada persona en este lugar y te ruego que en la unción del Espíritu Santo se derrame como un raudal sobre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que puedan percibir tu gloria, tu paz, tu amor, tu cobertura, tu protección y tu presencia, para que en el resto del día puedan meditar en la grandeza y en el amor que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ellos, Señor, y que tú abras las ventanas de los cielos y les concedas todo lo que anhelan en su corazón. Que la bendición del Padre, Señor, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea una realidad en este día para cada uno de ellos. Y te pido, Padre, que la paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento embargue todo su ser, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.